De la estación de Francia de Barcelona salían los trenes que iban a París. En octubre del año 1900, doña María Picasso y don José Ruiz Blasco acompañaron a su hijo Pablo a comprar un billete y se despidieron de él. Tras varias discusiones familiares, sobre todo con el padre, el joven y testarudo artista de 19 años consiguió irse a la capital francesa. Un poderoso argumento fue que su obra, Últimos Momentos, había sido seleccionada en la Exposición Universal de ese año en París. El matrimonio accedió, pero se quedó prácticamente sin una peseta en el bolsillo tras costearle el viaje. Para tan importante ocasión, Picasso y los dos amigos con los que emprendió el viaje, Casayemas y Pallares, se hicieron en un sastre 3 trajes idénticos de pana negra abotonados hasta arriba para ocultar la falta del chaleco o de camisa, como dictaban las normas de la época. La Forja del Genio, episodio 6. A París. Hola, somos Nieves Egea y Esther Luque, periodistas de Ser Málaga, escritoras y narradoras de este podcast que recorre los lugares españoles en los que vivió y se formó Picasso, aquellos sitios que marcaron su trayectoria vital y artística, la parte más desconocida del niño y del joven Pablo, antes de convertirse en Picasso. Pablo desembarcó en el París de la Belle Époque ávido de comerse las vanguardias. Mientras España estaba sumida en una profunda crisis identitaria por la pérdida de Cuba y Filipinas, la Ciudad de la Luz vivía en la época de las exposiciones universales, donde las grandes avenidas y bulevares se abrían paso, y la Torre Eiffel, inaugurada en el centenario de la Revolución, era la referencia de la nueva arquitectura de hierro. La sociedad parisina disfrutaba de los avances de la época, los nuevos medios de transporte, la iluminación artificial y las nuevas formas de ocio representada por los míticos cabarets y el consumo de masas en los grandes almacenes. Una sociedad menos reprimida y encorsetada que desde el principio sorprendió al joven artista. Los abrazos de las parejas en público y los artistas pintando en plena calle con sus caballetes le cautivaron. En París, Pablo pudo contemplar la obra de Manet, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Degas, Van Gogh, que despertaron su voracidad. Una etapa que describen las conservadoras del Museo Picasso de Barcelona, Reyes Jiménez y Elena Llorens, junto a la exdirectora de la Pinacoteca, Maite Ocaña. En Picasso todo va muy rápido. Y en estos primeros años, incluso yo creo que es como de velocidad de vértigo los cambios, ¿no? Porque sobre todo entre 1900 y 1904, cuando se va, son 3 años y medio antes de irse, que es, que fagocita, ¿no? Es un gran fagocitador y lo va asimilando todo, lo regurgita, ¿no? Y se lo hace suyo, ¿no? Es como un chupóptero que absorbe muy rápidamente y quema etapas muy rápidamente. Eso no quiere decir que los copie, los absorbe. Y eso lo hace a lo largo de toda su vida. Tiene una facilidad de reinterpretación y analítica enorme. En París había una colonia de artistas catalanes que se ayudaban entre ellos. Pablo y Casayemas, luego llegaría Pallares, se instalaron de hecho en un estudio que les dejó el pintor barcelonés Nonel en Montmartre. Era un espacioso apartamento en el corazón de la bohemia parisina y sin perder tiempo comenzaron a trabajar y a divertirse en la vida nocturna. Al joven Pablo no le fueron mal las cosas. Pronto el marchante catalán Pere Magnac se interesó por él. Quedó muy impresionado por sus escenas de toreo y más aún cuando consiguió vender por 100 francos 3 de sus obras. A raíz de esto le ofreció el que sería su primer contrato, con un sueldo de 150 francos mensuales, y Picasso, claro está, lo aceptó rápidamente. La modernidad de la ciudad iba más allá. Hombres y mujeres compartían estudio, algo que Pablo no había visto nunca. Y en el taller de Nonel, sus 2 amigos y él pronto conocieron a 3 jóvenes muchachas que hacían de modelo y se convirtieron en sus respectivas amantes. Picasso inició la relación con Odette, Pallares con Antoinette y el atormentado Casayemas con Germaine. Este último quedó prendado de la joven, hasta tal punto que se obsesionó con ella. Varios autores han comentado que quizá fue su posible impotencia el motivo por el que Germaine no le correspondió como él quería,
Pero de lo que no cabe duda es de que la salud mental de Casagemas empezó a resentirse. Por este motivo, el propio Pablo volvió a Barcelona después de casi 2 meses de intenso trabajo. Los dos amigos regresaron a pasar las Navidades con sus familias y después tomaron rumbo a Málaga a celebrar el cambio de siglo. El actor y director Antonio Banderas tenía claro por qué Picasso pretendía llevar a su ciudad natal al deprimido Casagemas. Cuando ocurre el tema de Casagemas, que fue muy dramático y terminó fatal, se lo trajo a Málaga. Se lo trajo a Málaga a pasearlo por Málaga, a la alegría de la tierra, ¿por qué no?, a las mujeres de la tierra, a lo cual no respondió Casagemas de la forma prevista, ¿no? Pero fíjate, el gesto de Picasso fue: me lo voy a llevar a Málaga porque allí este hombre se cura. Picasso y su amigo llegaron a Málaga vestidos de bohemios. Sus pintas dejaron en shock a la familia, especialmente al tío Salvador. El jefe de promoción cultural de la casa natal, Mario Virgilio Montañez, nos acerca a ese momento. Él había quedado en alojarse en la casa de su tío Salvador, que era el que había atendido el parto y le había salvado la vida con un puro. Los dos amigos venían desde París, se habían dejado el pelo largo, sombrero de ala ancha, capa que iba arrastrando por el suelo. Pablo llevaba un colgante que era una cucaracha atrapada entre 2 cristales, y entonces cuando el tío Salvador, que estaba casado con una marquesa y vivían en la Alameda, que era el sitio de la burguesía, dice: mira, yo os pago ahora mismo un sastre y un peluquero, pero en casa no podéis estar con esas pintas. Los dos amigos dicen: un momento, vamos a hablarlo entre nosotros, y más o menos le dicen al tío: no, nos buscamos un hotelucho, nosotros somos bohemios, creemos en la lucha de clases, en el amor libre y todo eso, ¿no? Y aunque buscaron pensión, a punto estuvieron de quedarse en la calle, a no ser por su tía Maripaz, la hermana de su padre, y su primo Antonio. Localizamos a su bisnieto, el arquitecto y dibujante Luis Ruiz Padrón, que nos contó esta anécdota. Mi bisabuelo y Picasso eran primos hermanos. Eran además amigos del juego de la infancia porque tenían la misma edad más o menos. Cuando van a intentar encontrar alojamiento, se dirigen a un lugar que se llamaba la Pensión de las Tres Naciones. Y bueno, pues parece que su aspecto no le inspira mucha confianza a quien regentaba el negocio y les despacha. Y en ese momento Picasso recuerda que su tía María de la Paz vive muy cerca. Y bueno, pues decide pedirle auxilio porque por lo visto esta señora era muy conocida por su bondad. Y cuando va a subir a la vivienda de mi tatarabuela, pues se encuentra con mi bisabuelo en la escalera, con su compañero de juegos infantiles, Antonio Padrón Ruiz. Y bueno, pues parece que es el que le sirve un poco de lubricante, ¿no?, para evitar fricciones, y parece que es a través de él el que soluciona el problema. Total, que al final se quedaron en la pensión ubicada en la céntrica calle Marín García de Málaga gracias a la intermediación de sus parientes, y se dedicaron a irse de juerga por tabernas y prostíbulos durante varias semanas. Claro, mucho tiempo para pintar no les quedó. Con todo y con eso, Picasso inmortalizó en un dibujo un acontecimiento que sacudió la Málaga de la época: el naufragio de la fragata alemana Gneisenau, frente a las costas de la ciudad. Ocurrió el 16 de diciembre de 1900. La tragedia fue de tal envergadura que fallecieron 41 tripulantes del navío y una docena de malagueños que acudieron a rescatarlos. Otros 100 marinos resultaron heridos. Cuando llegó Picasso aún podían verse los restos del barco asomando en la bahía, una estampa que el joven pintor inmortalizó en un dibujo, que se encuentra en el Museo Picasso Barcelona. Pero las noches de lujuria y desenfreno les pasaron factura. Casagemas no mejoraba de ánimo y las borracheras no ayudaban. Al final, la visita a punto estuvo de acabar como el Rosario de la Aurora, como nos contó Carlos Ferrer, documentalista de la casa natal. De hecho, acabó la cosa, pudo haber acabado muy mal, porque Casagemas acabó enfrentado con unos parroquianos que también estarían con algunas copas de más, y Picasso vio en algún momento que de allí se iban a ir a palos. Entonces Picasso ya le pareció quizá eso demasiado, se fue para Madrid. Casagemas se fue a Barcelona, o se fue a París vía Barcelona, y fue la última vez que Picasso vio a Casagemas.
Como la fragata, el viaje a Málaga naufragó. Picasso escandalizó a su familia paterna, se peleó con su mejor amigo y nunca más volvería a pisar la ciudad que le vio nacer. Tenía entonces 19 años. Tocaba una nueva etapa, volver a Madrid. En enero de 1901 regresó a la capital para ganar algo de dinero. La intención inicial era quedarse por un año, pero solo estuvo 4 meses. Pablo llegó para colaborar como ilustrador en una revista modernista inspirada en la catalana Peliploma. El impulsor del proyecto era un joven catalán, Francisco de Asís Soler, que financió la publicación con el dinero amasado por su familia a cuenta de un invento curioso, un cinturón eléctrico anunciado como la panacea de los males intestinales y hasta la impotencia. Pero a lo que vamos, la revista se llamaba Arte Joven y los colaboradores fueron los grandes escritores de la generación del 98, Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja y su hermano Ricardo, con los que Picasso entró en contacto a través de esta publicación. Durante su estancia en Madrid visitó también la vida bohemia de la ciudad para no perder la costumbre. Pero ¿cómo era el joven Picasso en esta época? Nos dio su parecer el ex bibliotecario del Museo Reina Sofía y escritor Javier Herrera, autor del libro Picasso, Madrid y el 98, la revista Arte Joven. Lo primero que me viene a la cabeza es un macho ibérico, un toro, ¿sabes? Pero un toro, a todos los niveles. Mira, hay unas fotos de él que bueno, armando paquete, tremendo. O sea, tenía que ser un elemento más bajito, no creo que pasara de 1,65, regordete, más potente que un toro, a todos los niveles. Extraordinariamente dotado, pero a todos los niveles, ¿sabes? Ahora, luego, por otro lado, pues muy tremendamente generoso, ¿no? Y de joven eso tenía que ser arrollador, con 19 años, 18, 19 años, o sea, arrollador. Y con Javier Herrera también reflexionamos sobre la faceta más controvertida de Picasso, su relación con las mujeres, el machismo de la época. Ten en cuenta que esta gente era pues de la generación de mi abuelo. Yo conocí a mi abuelo y esa generación, desde luego, eso de todos estos planteamientos que tenemos ahora, olvídate. O sea, eso es decir, no podemos trasplantar nuestra imagen de ahora o nuestros pensamientos de ahora a esa época. Estábamos en el seno de patriarcalismo absoluto. En este periodo en Madrid, la obra más célebre que pintó Picasso fue Mujer en azul, donde retrató a la gobernanta de un prostíbulo con pose de mando y aires de aristócrata al estilo de los retratos de Goya o Velázquez. La pintó para la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, 1901, y nadie le hizo caso. El artista ni siquiera recogió el cuadro y, para colmo, se quedó olvidado en depósito en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Vamos, que a pique estuvo de perderse. Por suerte, con la creación del Museo Reina Sofía, se rescató esta obra, de la que muchos hablan como el preludio de la época azul, aunque esta etapa se desarrollaría con plena intensidad más adelante. Era 17 de febrero de ese año, 1901. Casayemas, tras la disputa en Málaga con Picasso, había vuelto a París. Allí reunió a sus amigos en un restaurante del barrio del Hipódromo, entre ellos Manuel Pallarés. También había invitado a Germaine, la mujer con la que estaba obsesionado y que le había rechazado. En un momento de la velada, para sorpresa de los comensales, sacó un arma y se suicidó de un disparo en la cabeza. Antes intentó matar a Germaine. La muerte de su amigo impactó hondamente en Picasso. El dolor y la culpa por el suicidio de Casayemas le hizo revivir la muerte de su hermana pequeña, Conchita. Quedó sumido en la tristeza. Y en lo artístico, este tremendo episodio le hizo evolucionar a un estilo donde la paleta cromática colorista se apagó y predominó, los 3 años siguientes, la fría gama de los azules para agudizar el efecto de aflicción y frialdad. Es la conocida como época azul. En Picasso nunca hay un corte limpio, no, nunca. Siempre hay transición. ¿Qué pasa en la época azul? Hay varios detonantes que favorecen.
Hay la muerte de Casagemas, está también su precariedad económica, época de mucha precariedad. Hay un factor muy importante, a mi entender, que es también todo lo que ha leído y ha conocido los años precedentes. Se introduce la lectura de los simbolistas franceses, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, el gran Baudelaire, Maeterlinck, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay como aquello de Picasso que es tan frecuente que come, digiere y vomita, pues un poco es esto. Yo creo que la época azul es como una digestión y un vomitar, una serie de cosas que le vienen del momento, pero le vienen de los meses precedentes y los canaliza aquí. Escuchábamos a Claustre Rafart, exconservadora del Museo Picasso Barcelona. Meses más tarde pintaría en azul a Casagemas en su ataúd, aunque él nunca llegó a verlo muerto, y no quedó ahí. Pintó el entierro de su amigo, haciendo una similitud con el entierro del conde de Orgaz del Greco que tanto le impresionó en su día. El suicidio de Casagemas expolió en Picasso su miedo a la muerte y su profundo carácter supersticioso. Se volvió más maniático, como nos reveló el jefe de promoción de la casa natal, Mario Virgilio Montañez. El artista más prolífico de la historia, no tiraba nada. Los archivos Picasso de París es una locura porque está cada factura, cada entrada de cine, cada entrada de circo. Incluso él hacía que Arias fuera su barbero porque él decía, yo no dejo que nadie me toque el pelo, porque quién sabe qué van a hacer después con mi pelo. Entonces con Arias tenía un acuerdo que decía, cada vez que tú me cortes el pelo, lo recoges y lo entierras. No quiero que mi pelo esté por ahí. Las uñas, cada vez que se las cortaba él o se las cortaba Jacqueline, las guardaba en cajitas en su casa. La época azul se desarrollaría entre 1901 y 1904, la etapa en la que el joven artista vivió a caballo entre Barcelona y París. También influyó en este momento artístico la crisis económica y social de la ciudad, marcada por las desigualdades que Picasso plasmó a través de personajes abocados a la marginalidad. La preocupación social en la obra del pintor siempre estaría presente, tal y como nos explicó el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero. Él se une y se siente cerca de otros jóvenes como él, pintores, escritores, artistas. Están vinculados a algunos movimientos anarquistas que tienen lugar y por lo tanto forman parte de una, digamos, joven vanguardia contestataria que en vez de mirar a los propietarios de las grandes haciendas o a los políticos de renombre, para sus retratos, para sus escenas costumbristas, se fijan en la ternura, en la fragilidad, en la tristeza, pero también en la grandeza de esos pobres, de esos desheredados. Creo que Picasso fue alguien que mantuvo una cierta posición austera frente al mundo y una mirada crítica ante los poderosos. Y con el arquitecto y divulgador cultural Miquel del Pozo nos sumergimos en las obras de este periodo azul. Y de repente, todo se vuelve azul. En una habitación azul, una mujer de piel azulada se baña desnuda sobre un plato azul. La mujer aseándose la ha tomado de Degas. El ramo de flores que hay sobre una mesita es de Cézanne y el póster que vemos colgado en la pared es un cartel de Toulouse-Lautrec. Los ingredientes son de otros, pero el color es suyo. Todo tiene un tono azulado. Puedes agrupar las obras sin mirar los años, solo mirando el color. Y los temas también son constantes. La pobreza y la dureza de la vida que ha visto en Barcelona y en París. El cuadro La vida, de 1903, la obra maestra de este periodo, es un autorretrato. En los primeros bocetos y en los primeros trazos era él, Picasso, quien abrazaba a la mujer que ahora abraza a su amigo muerto, Carles Casagemas. Todo está ahí. El artista que quiere ganarse la vida con su arte, la amante y también la madre, la impotencia sexual y la desesperación,
la angustia del presente y la incertidumbre del futuro. Todo pintado sobre otro cuadro, Los últimos momentos, la obra que le llevó por primera vez a París, la ciudad donde se suicidó su amigo. Todo pintado de color azul. En esta época tuvo lugar otro hecho relevante en la forja del genio. Pablo dejó de firmar con el apellido paterno. A partir de entonces sería, para el resto de su vida y para la historia del arte, Picasso. En 1904, Picasso se instaló definitivamente en París, en un destartalado taller del Bateau Lavoir de Montmartre. El camino hasta llegar aquí no fue nada fácil, solo su perseverancia y su capacidad de trabajo permitirían que años después acabara triunfando. Pero siempre mantendría los hilos con Barcelona, donde volvió en sucesivas ocasiones. Su familia se quedó allí y sus mejores amigos también. Prueba de ello es la abundante correspondencia que mantuvo con los suyos. En esto profundizó el sobrino nieto de Picasso, Xavier Vilato. Doña María, la madre de Pablo, le mandaba información sobre todo lo que veía, todo lo que se pasaba. Es un personaje súper importante y la correspondencia, yo diría que es el último eslabón para entender muchas cosas. Ahí se entiende verdaderamente quién era Pablo y hay muchas cosas divertidas, entre otras cosas cuando llega al Bateau Lavoir, que es un sitio muy difícil donde entra aire, agua y que casi no hay techo y que casi tiene nada para comer ni para... Entonces es muy divertido de ver cómo escribe a la familia, explicándole que es fantástico, que todo está bien. Pero hay una cosa que le dice a su hermana, porque siempre encuentran que Pablo no escribe bastante. Dice, como pintor seguramente eres el mejor, dice, pero como hermano eres muy malo. Y la gran prueba de amor del artista con su ciudad adoptiva es el Museo Picasso, que se inauguró en 1963 con los fondos legados por el secretario y amigo del pintor Jaume Sabartés y que luego completó el propio Picasso con importantes donaciones, como explica Emmanuel Guigón, director del Museo Picasso Barcelona. El Museo Picasso es una creación del propio Picasso a partir de los años 50 y antes, que es el testimonio de la relación vital que tiene con su ciudad de adopción. Barcelona, ciudad picassiana, se decía en la prensa local, nacional, internacional, en diciembre 70, cuando hizo su última donación, hizo varias, de casi 1.800 obras que conservaba su familia en Paseo de Gracia de Barcelona. Ha sido esta donación un evento mundial. Como hemos dicho, Picasso ya no volvió a vivir en España. El recorrido por las ciudades españolas que le marcaron está a punto de terminar, pero aún no hemos llegado al final. Vamos a visitar 2 lugares más. Al noroeste de Cataluña, en un pequeño pueblecito de Lleida, la villa de Gósol, donde se vivía principalmente del contrabando, Picasso recaló en primavera de 1906, 2 años después de haberse marchado a París. La llegada fue de lo más atribulada. Le supuso 8 horas de camino andando junto a su compañera Fernand Olivier, que hizo el trayecto a lomos de un mulo, y todo esto bajo la lluvia. Poco antes, el artista había llevado a su novia a Barcelona a presentársela a su madre. El pintor llegó a este pueblo harto de sí mismo. Su carrera había empezado a despuntar. Estaba en la época rosa, pero un bloqueo mental y artístico le devolvió a Cataluña. El caso es que el artista no llevaba útiles de pintura y tuvo que improvisar sacando el material para pintar de la propia naturaleza, como el ocre de las rocas, que le valió para dar color a los famosos desnudos de esta época. Picasso y Fernand se alojaron en una fonda. La profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jessica Jacks, que por cierto reside en Gósol, nos dio detalles del día a día del artista en esta villa. Le gustaba, al parecer, también acompañar a contrabandistas y estar en la fonda compartiendo. Iba a algunas casas a pintar, al parecer, porque claro, la fonda pues no tenía un lugar, nada que se pudiera parecer a un mínimo estudio, porque las habitaciones eran pequeñas y abajo estaba el comedor para todo el mundo, y al parecer iba a un par de casas aquí en el pueblo a pintar y estableció pues
buenas amistades, la más potente de las cuales fue con Josep Fondevila, que era el dueño de la fonda, ¿no? Apenas estuvo 8 semanas, pero este perdido lugar en la frontera con Francia se mereció un lugar en la geografía picassiana, porque supuso un auténtico reseteo para el artista. Actuó como disparador de lo que vendría después, su peculiar revolución hacia el cubismo. Así lo reflejó en sus 2 obras más importantes en Gossol, La mujer de los panes y El harén. En términos de Roland Barthes es el grado 0 de todo lo que viene después, pero 0 considerado como un impulso de creación, ¿no? Se deja de lado el Picasso anterior y comienza de una manera muy rotunda, muy impetuosa, casi precipitada, lo que llevaría a las demás en la viña. Picasso se integró tanto en el paisaje del lugar que se autodenominó el Pau de Gossol, el Pablo de Gossol, en cartas a sus amigos. A pesar de todo, nunca volvió, como sí hizo en 1909 a Horta de Sant Joan. Picasso regresó al pueblo de su amigo Pallarés una década después. Ya no era un aprendiz de pintor de 17 años, sino un artista reconocido en círculos de París. Si los expertos mencionan esta estancia que duró 3 meses es porque resultó fundamental en la evolución del cubismo. Y así lo constata la investigadora Malén Gual. Horta es fundamental. Yo creo que es en Horta donde Picasso arregla su cabeza, ¿no? Él sabe lo que quiere decir. Ya había empezado a hacer cubismo, obviamente, pero es Horta de Sant Joan cuando estos paisajes de algunos pueblos catalanes y españoles, ¿no?, que son tan sobrios, tan cúbicos, ¿no?, tan como tallados, y ese cielo tan fuerte, estos contrastes es lo que van a ayudarle a ordenar un poco lo que pretende decir y cómo lo pretende decir, ¿no? Nuestro viaje por los lugares españoles de Picasso toca su fin. Un recorrido sonoro de más de 3.000 kilómetros para conectar 6 ciudades y contar la historia de los primeros 23 años de vida de Pablo Ruiz Picasso, quizás los más desconocidos, pero seguro que decisivos para este genio universal y para el destino de la historia del arte, los lugares de Picasso antes de ser Picasso. Todo eso para Picasso es la figura de un migrante. Picasso es alguien que migra, y en eso es un artista radicalmente moderno. Picasso, si había algo que odiaba, era la mismidad, el ser siempre el mismo, ¿no? Y va creciendo, ¿no?, en los lugares en los que va, y va regresando también a esos lugares. De Picasso se ha dicho todo o casi todo. Nuestra intención ha sido acercarles la faceta más española, más nuestra, pero también contarles la esencia del artista que le llevó a convertirse en uno de los grandes referentes. Picasso era un sol. Picasso es un sistema planetario. Y aquellos que entraban en su vida quedaban atrapados en la gravedad de ese sol. Y les era prácticamente imposible desprenderse de eso. Málaga, Coruña, Barcelona, Madrid, Horta, Gossol, sitios imprescindibles para la forja del genio. La Forja del Genio es un podcast de Ser Málaga con la colaboración de Podium Podcast y patrocinado por la Fundación Unicaja. Escrito y narrado por Esther Luque y Nieves Egea. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño gráfico de Podium Podcast. Con la intervención de Antonio Banderas. La participación de Miquel del Pozo. Y agradecimientos a José Lebrero, Emmanuel Guigón, Xavier Vilató, Eugenio Carmona, Reyes Jiménez, Elena Llorens, Maite Ocaña, Claustre Raffart, Mario Virgilio Montañez, Luis Ruiz Padrón, Carlos Ferrer, Javier Herrera, Jessica Jacks, Malén Gual, Ricardo Sánchez y JJ Blanes.